Hace 5 años, Elena no era la mujer que el sol de México había besado hasta devolverle el color a la piel. Era una sombra pálida que habitaba en un suburbio impecable de Estados Unidos, un lugar donde el césped siempre estaba perfectamente cortado y las sonrisas eran tan uniformes como las fachadas de las casas. Su vida era un lienzo en tonos neutros, un eco de los deseos y expectativas de su esposo, Lucio. El conflicto, aunque silencioso, ya estaba allí, incrustado en las paredes de su hogar, perfecto en cada objeto de diseño que Lucio compraba para llenar un vacío que ella sentía crecer dentro de sí. Su mundo olía a limpiador de pino y a la cera con la que pulía los pisos de madera cada viernes. Su rutina era un ballet meticuloso de perfección doméstica. Se levantaba antes del amanecer para preparar un desayuno que rara vez compartían juntos. Lucio, un hombre de negocios cuyo éxito se medía en autos alemanes y trajes caros, solía salir de casa con un beso apresurado en la mejilla y una lista de tareas para ella. No olvides llamar al jardinero, el roble del vecino está invadiendo nuestro lado, le decía, sin mirarla a los ojos. Y Elena asentía, porque su papel era mantener ese orden, ser el pilar invisible sobre el que Lucio construía su imagen de hombre triunfador. Su red de apoyo se había encogido con el tiempo como una prenda lavada en agua demasiado caliente. Sus amigas de la universidad dejaron de llamar gradualmente. Las conversaciones se habían vuelto difíciles, forzadas. ¿Cómo explicarles la opresión sutil que sentía en el pecho cuando Lucio, en una cena con amigos, contaba una anécdota que la dejaba en ridículo, disfrazada de broma cariñosa? Elena y la tecnología, un desastre adorable, decía él, y todos reían. Ella también reía, una risa hueca que no le llegaba a los ojos. Se convenció a sí misma de que era mejor así, que esas amistades no entendían la complejidad de su vida. Sus sueños eran como fotografías antiguas guardadas en un cajón. A veces, por la noche, cuando la casa estaba en silencio y su hijo Mateo ya dormía, abría un viejo libro de arte sobre Frida Kahlo que había heredado de su madre. Las páginas estaban gastadas, impregnadas del olor a papel viejo y a una pasión que sentía lejana. Recordaba su juventud, cuando pintaba con una libertad feroz, cuando creía que sus manos podían crear mundos. Pero Lucio siempre le recordaba, con una lógica aplastante, que del arte no se vive. Tienes un don para decorar, cariño. Usa eso, le concedía, como si le estuviera dando permiso para soñar, pero solo dentro de los límites que él establecía. La estabilidad era su jaula dorada. Tenía todo lo que se suponía que una mujer debía desear: seguridad económica, una casa hermosa, un esposo respetado. Sin embargo, empezaron a aparecer grietas sutiles en esa fachada de perfección, pequeños temblores que advertían un terremoto inminente. Primero fueron los dolores de cabeza, una presión constante detrás de los ojos que ningún analgésico lograba calmar. El médico le dijo que era estrés. ¿Estrés de qué?, se preguntaba ella mientras doblaba la ropa recién lavada con una precisión casi robótica. Luego, el control de Lucio sobre las finanzas se volvió más férreo. Un día, su tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. La vergüenza la quemó por dentro. Cuando se lo comentó a Lucio esa noche, él ni siquiera levantó la vista de su tableta. Te transferí tu asignación mensual. Tienes que aprender a administrarte mejor. Elena, dijo con un tono de paciencia fingida que era peor que un grito. Ella no replicó. No mencionó que la mayor parte de ese dinero se iba en mantener la casa y la despensa exactamente como a él le gustaba. La herencia de su madre, un pequeño monto que ella había guardado con la ilusión de usarlo algún día para un viaje o para montar un pequeño estudio de arte, se convirtió en un tema de burla. Ese dinerito no alcanza ni para cambiar los neumáticos del BMW, le dijo Lucio una vez. Déjalo, ahí no sirve para nada.
Esa frase se le clavó en el alma. No era el dinero, era el desprecio, era la forma en que él invalidaba la única cosa que era verdaderamente suya. Su hijo Mateo, entonces un niño de 10 años, también percibía la tensión. Se había vuelto más callado, más observador. A menudo lo encontraba mirándola con una tristeza en los ojos que reflejaba la suya propia. Un día, mientras ella arreglaba unas flores en un jarrón, Mateo le preguntó: «Mamá, ¿tú eres feliz?». La pregunta, tan simple y directa, la dejó sin aire. Se arrodilló, le arregló el cabello y le sonrió con todas sus fuerzas. «Claro que sí, mi amor. Lo tengo todo», respondió. Y al decirlo, sintió el sabor amargo de la mentira en su boca. Elena se aferraba a la idea de que podía controlar la situación. Si era más eficiente, si mantenía la casa más limpia, si sonreía más, si era la esposa perfecta, quizás esa presión en el pecho desaparecería. Quizás Lucio volvería a ser el hombre encantador del que se enamoró. Minimizaba las señales, las barría debajo de la alfombra persa del salón, junto con el polvo y las migajas de una vida que se desmoronaba en silencio. Creía que el amor era sacrificio y que su deber era sacrificarse para mantener la paz, sin darse cuenta de que la paz ya no existía. Solo había una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Estaba de pie en el borde de un precipicio, convencida de que el suelo bajo sus pies era firme, sin saber que solo era una fina capa de hielo a punto de quebrarse. El golpe no llegó como un estruendo, sino como el susurro helado de una puerta cerrándose para siempre. Fue una tarde de martes, con el cielo de un gris indiferente que se colaba por las impecables ventanas del salón. Lucio estaba de pie junto a la chimenea de mármol, esa que Elena limpiaba cada semana, y la miraba con la distancia de un extraño. No había ira en su rostro, solo un aburrimiento calculado, un tedio que era infinitamente más cruel. «Esto se acabó». «Elena», dijo, y las palabras flotaron en el aire tan asépticas como el resto de la casa. Ella sintió un nudo en el estómago, pero su cuerpo, entrenado durante años para no reaccionar, permaneció inmóvil. Solo sus manos, escondidas en los bolsillos de su delantal, comenzaron a temblar. «¿Qué quieres decir, Lucio? ¿Tuviste un mal día en el trabajo?», preguntó, su voz un hilo delgado, aferrándose a la normalidad. Él soltó una risa corta, sin humor. «No, Elena, no es un mal día, es una mala vida. He conocido a alguien, se llama Valeria». El nombre cayó como una piedra en un pozo profundo. «Ella es vibrante, tiene ambición, entiende mi mundo». La implicación era clara. Elena no lo entendía. Elena era el ancla que lo frenaba. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El peso en su pecho, ese compañero constante, se volvió insoportable. Cada objeto en la habitación, el sofá de diseño, la alfombra persa, las fotos enmarcadas de una familia feliz que era una mentira, pareció gritarle su fracaso. «Tú te quedaste estancada», continuó él, su voz un bisturí preciso, «con tus libros de arte y tus sueños ridículos de pintar. No eres la mujer que necesito a mi lado». Ella no lloró. Las lágrimas estaban congeladas en algún lugar profundo de su ser. Solo pudo mirarlo, a este hombre con el que había compartido casi 2 décadas de su vida, y ver a un completo desconocido. El golpe final vino con la logística de su descarte. «La casa es mía, los activos son míos, te daré un acuerdo generoso por tu tiempo. Tienes un mes para buscar otro lugar. Un mes, 30 días para desmantelar una vida. Y entonces, él mencionó a Mateo. Será mejor para él quedarse conmigo, tendrá estabilidad. Tú no estás en condiciones». Ahí fue. El hielo se rompió. «No te atrevas», susurró ella, y por primera vez en años, su voz tuvo un filo. «No tocarás a mi hijo». La mirada que le devolvió Lucio estaba llena de lástima. Era la mirada que le dedicaba a un animal herido.
Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y vacío. Lucio se mudó a un hotel mientras esperaba que ella se fuera. La casa, antes un santuario de orden, se convirtió en una tumba. Elena caminaba por los pasillos como un fantasma, tocando los muebles, los marcos de las fotos, tratando de encontrar un rastro de sí misma en ellos, pero no había nada. Solo era la curadora de un museo dedicado a la vida de otra persona. La parte más difícil fue decírselo a Mateo. Lo sentó en su cama, rodeado de sus superhéroes de plástico, y trató de encontrar las palabras. Pero fue él quien habló primero. Papá se va, ¿verdad? Con la mujer del teléfono. Elena se quedó sin aliento. Su hijo de 10 años había visto lo que ella se había negado a aceptar. Lo abrazó con una fuerza desesperada y fue el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo lo que la mantuvo en pie. Sí, mi amor, pero nosotros vamos a estar bien, le prometió, aunque no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. El aislamiento fue inmediato. Las llamadas cesaron. Las esposas de los socios de Lucio, esas mujeres con las que compartía almuerzos insípidos, cruzaban a la acera de enfrente si la veían en el supermercado. Era una paria, la esposa desechada, un recordatorio viviente de que su mundo perfecto era frágil. Las noches eran las peores. La voz de Lucio resonaba en su cabeza, un eco de sus inseguridades. No eres nada sin mí. ¿Quién te va a querer ahora? Fracasaste. Se miraba en el espejo del baño y veía a una mujer de ojos hundidos y piel pálida. Una extraña. ¿Dónde estaba la joven que pintaba con los dedos manchados de óleo y soñaba con ver el mundo? Lucio no solo le había robado su presente, le había robado su pasado y cancelado su futuro. Estaba a punto de rendirse, estaba a punto de creerle. El punto de inflexión llegó una noche de lluvia, mientras vaciaba los cajones de un viejo escritorio. En el fondo, debajo de papeles y recibos, encontró una pequeña caja de madera. Dentro había una libreta de ahorros y una carta de su madre, escrita con una caligrafía temblorosa poco antes de morir. La herencia, el dinerito que Lucio siempre había despreciado. Abrió la carta. Las palabras de su madre parecieron saltar de la página y abrazarla. Mi Elena, te dejo esto no para que lo guardes, sino para que lo uses para volar. Tu alma habla con colores, mi amor. No dejes que nadie la silencie jamás. Ve a México, ve a mi tierra, encuentra los colores otra vez. Las lágrimas, por fin, cayeron. Lloró por la mujer que había sido, por la que había perdido y por la que no sabía si podría llegar a ser. Esa noche, con la carta de su madre en una mano y el viejo libro de Frida Kahlo en la otra, algo cambió. Vio los autorretratos de Frida. El dolor, la fuerza, la ceja desafiante. Frida había convertido su cuerpo roto en un lienzo. Elena se preguntó si podría hacer lo mismo con su vida rota. Una decisión silenciosa, pero sísmica, se formó en su interior. No, Lucio no iba a escribir el final de su historia. Al día siguiente, con una determinación que no sabía que poseía, fue al banco. Sacó hasta el último centavo de la herencia de su madre. Compró 2 boletos de avión, solo de ida, a Oaxaca, México. Empacó 2 maletas, una con su ropa y la de Mateo, la otra con sus pinceles, sus pinturas y el libro de Frida. Dejó atrás los trajes de diseñador, las joyas que Lucio le había regalado, los objetos que la habían definido como la señora de Alarcón. Cuando le dijo a Mateo, sus ojos se iluminaron. A México, donde vivía la abuela. Por primera vez en meses, su hijo sonrió de verdad. Vámonos, mamá, odio esta casa. El día que se fueron, no miró hacia atrás. Mientras el avión despegaba, vio el suburbio perfectamente ordenado hacerse cada vez más pequeño, hasta desaparecer. No sintió tristeza, sintió un vértigo aterrador, pero debajo de él una corriente subterránea de algo que casi había olvidado: esperanza.
Al aterrizar en Oaxaca, el impacto fue total. El aire cálido olía a tierra mojada, a flores y a comida callejera. Los colores la asaltaron. El amarillo brillante de las paredes, el fucsia de las bugambilias, el azul intenso del cielo. Era un caos vibrante, ruidoso y abrumadoramente vivo. El opuesto exacto a su existencia silenciosa y gris. Alquilaron un pequeño apartamento con un patio lleno de macetas. Era humilde, imperfecto, pero era suyo. La primera semana, Elena apenas durmió, consumida por el miedo. ¿Qué había hecho? Pero entonces, pequeñas victorias comenzaron a suceder. Encontró un mercado donde compró frutas cuyo sabor la hizo llorar de alegría. Tuvo una conversación con una anciana vendedora de textiles que le sonrió sin juzgarla. Un día, sacó sus lienzos y pintó por primera vez en 15 años. Pintó el sol, las flores, el rostro de su hijo. La pintura era torpe, insegura, pero era real. Llevó uno de sus pequeños lienzos a una galería local. El dueño, un hombre mayor de ojos amables, lo miró durante un largo rato. «¿Tienes alma en tus manos?», le dijo, y le compró la pintura. No fue mucho dinero, pero para Elena valió más que toda la fortuna de Lucio. Fue la primera vez que se sintió valorada por algo que ella misma había creado. Poco a poco, la mujer pálida del suburbio comenzó a desvanecerse. Su piel se tiñó con el sol. Empezó a usar vestidos coloridos que compraba en los mercados. Su cabello, antes recogido en un moño apretado, ahora caía suelto sobre sus hombros. La presión en su pecho disminuyó, reemplazada por una sensación de expansión. Estaba aprendiendo a respirar de nuevo. El miedo no se había ido, pero ahora caminaba a su lado, no delante de ella. Estaba reconstruyendo su vida, no sobre los cimientos de un matrimonio fallido, sino sobre los escombros de su propia fortaleza redescubierta. Pincelada a pincelada, estaba pintando su camino de regreso a sí misma. Los años en Oaxaca habían sido una sinfonía de reconstrucción. La herencia de su madre, ese dinerito que Lucio había ridiculizado, se convirtió en la primera piedra de su nuevo mundo. Compró una vieja hacienda en ruinas, un esqueleto de adobe y vigas de madera que todos consideraban una causa perdida. Pero Elena veía más allá del polvo y el abandono. Veía potencial. Veía un lienzo en blanco. Trabajó con una ferocidad que ni ella misma sabía que poseía. Aprendió de albañilería con los maestros locales, manchándose las manos de cal y cemento. Por las noches, con Mateo ya dormido, diseñaba los planos, dibujando cada habitación, cada patio, cada rincón de lo que se convertiría en Casa Alma. No era solo un hotel boutique, era el santuario que estaba construyendo para ella y su hijo, un lugar donde el arte y la vida se entrelazaban. Su propio arte floreció en paralelo. Las paredes de Casa Alma se convirtieron en su galería personal. Sus cuadros, llenos de los colores vibrantes de México y la fuerza de las mujeres que la rodeaban, empezaron a atraer la atención. Primero fueron los huéspedes, luego coleccionistas y, pronto, galerías de otras ciudades. Elena Alarcón, la esposa invisible, estaba convirtiéndose en Elena, la artista. Ya no necesitaba el apellido de nadie para existir. Mateo también se transformó. El niño, silencioso y observador, se convirtió en un joven seguro, bilingüe, con el sol de Oaxaca en la piel y una profunda conexión con sus raíces mexicanas. Ayudaba en la hacienda, hablaba con los huéspedes con una facilidad encantadora y protegía a su madre con una lealtad feroz. Era el co-creador de ese paraíso, el testigo y la razón de la increíble metamorfosis de Elena. La vida se asentó en un ritmo hermoso y productivo. Las mañanas olían a café de olla y pan recién horneado. Los días estaban llenos del murmullo de los huéspedes, el sonido de las fuentes en los patios y la música que siempre flotaba en el aire. Elena había encontrado más que independencia.
Había encontrado una comunidad, una familia de artistas, artesanos y viajeros que llenaban Casa Alma con sus historias y su energía. Había encontrado la paz. Y entonces un día, el pasado llegó sin ser invitado, conduciendo un sedán alemán de lujo que parecía obscenamente fuera de lugar en las calles empedradas del pueblo. El sonido del motor era ajeno, agresivo. Elena levantó la vista de las bugambilias que estaba podando en el patio principal. A través del arco de la entrada, vio el coche detenerse. Su corazón no se aceleró, no sintió pánico. Solo una extraña y fría calma, como si viera a un fantasma de una vida que ya no le pertenecía. La puerta del conductor se abrió y de ella salió Lucio. Era el mismo, pero a la vez diferente, más duro, con líneas de insatisfacción marcadas alrededor de la boca y una arrogancia que ahora le parecía casi patética. Del otro lado, descendió una mujer más joven, con un vestido ajustado y una belleza tan perfecta que parecía artificial. Valeria. Lucio se acercó a la imponente puerta de madera de Casa Alma con una sonrisa condescendiente. Había escuchado rumores, que Elena vivía en un pueblito, que apenas sobrevivía vendiendo pinturitas. Había venido a confirmar su victoria, a regodearse en la ruina de ella para sentirse mejor con la suya propia. Necesitaba verla derrotada para acallar la duda que a veces, en mitad de la noche, lo asaltaba. Tocó el timbre. El sonido resonó en el patio. Elena se secó las manos en su delantal de lino y caminó lentamente hacia la entrada. Mateo, que estaba ayudando a un huésped con su equipaje, la vio y su expresión cambió. Dejó lo que estaba haciendo y se paró a su lado, un guardián silencioso, alto y fuerte a sus 15 años. Ella abrió la puerta. El impacto en el rostro de Lucio fue visceral, una obra de arte en sí misma. Su sonrisa se congeló y luego se desmoronó. Sus ojos se abrieron con incredulidad, recorriéndola de arriba abajo. No estaba viendo a la mujer pálida y rota que había abandonado. Ante él había una diosa radiante, con la piel bronceada, el cabello suelto con reflejos de sol y una serenidad en la mirada que lo desarmó por completo. Pero el shock no terminó ahí. Detrás de ella, sus ojos trataron de procesar la escena, un patio espectacular, lleno de arte vibrante, fuentes que susurraban, plantas exuberantes y huéspedes sonrientes que bebían café en mesas rústicas. No era una ruina, era un paraíso, un mundo que él no solo no podía comprender, sino que jamás podría haber creado. Su mirada buscó desesperadamente algo familiar y se posó en Mateo. El chico lo miró, no con el rencor que esperaba, sino con una fría indiferencia que le dolió más que cualquier grito. El mundo de Lucio, construido sobre la certeza de su superioridad, se tambaleó en ese instante. «Elena», logró decir, su voz un graznido. «¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste? ¿Quién te pagó por esto?» La acusación era instintiva, la única explicación que su mente podía concebir. Ella no podría haber logrado nada por sí misma. Valeria, a su lado, sintió una punzada de pánico. La mujer patética de las historias de Lucio era una rival, informidable, una reina en su propio reino. Vio en los ojos de su esposo una mezcla de shock y, peor aún, algo que parecía una admiración perdida. Fue Mateo quien rompió el tenso silencio. Su voz, tranquila pero firme, cortó el aire. «Mi mamá construyó esto, papá, con el talento que tú nunca viste y la fuerza que le diste cuando te fuiste». La humillación de Lucio se volvió pública. Un par de huéspedes, una pareja de artistas de Nueva York, observaban la escena con una curiosidad discreta. Su intento de humillación privada se estaba convirtiendo en un espectáculo de su propia y estrepitosa derrota. Elena no levantó la voz. No había lágrimas ni reproches en ella. Su poder residía en su calma inquebrantable. Miró a Lucio directamente a los ojos, una mirada limpia que lo despojó de toda su armadura.
Usé la pequeña herencia de mi madre, dijo, su voz suave pero con un peso de acero. Esa que siempre dijiste que no valía nada. Y descubrí que tenía un talento que solo necesitaba un poco de sol para florecer, lejos de tu sombra. Su estrategia no era el ataque, sino la simple y devastadora verdad. Su éxito no era una venganza contra él, era una afirmación de sí misma. Y entonces le dio la estocada final, una frase que lo dejó sin aire, dicha sin una pizca de amargura, casi con gratitud. El día que te fuiste, Lucio, creí que me lo habías quitado todo, pero en realidad me hiciste el regalo más grande. Me devolviste a mí misma. No había nada que responder a eso. Derrotados, humillados, Lucio y Valeria se dieron la vuelta y caminaron de regreso al auto en un silencio sepulcral. El viaje de regreso sería un funeral para el ego de Lucio. La dinámica de poder se había invertido para siempre. Elena los vio marcharse. Cerró la puerta de madera suavemente y se apoyó en ella, respirando hondo el aire perfumado de su hogar. Ese encuentro había sido el cierre final de una herida que ya casi no recordaba. No lo necesitaba, pero le sirvió para confirmar que la mujer que fue ya no existía. Sin embargo, mientras el auto de lujo se alejaba levantando polvo, una semilla de obsesión comenzaba a germinar en la mente de Lucio. Incapaz de aceptar su éxito, convencido de que había cometido el peor error de su vida, su derrota no lo llevaría a la resignación, lo llevaría a la guerra. Una guerra que Elena, ahora, estaba más que preparada para ganar. El sedán alemán se alejó, su motor un gruñido de resentimiento que se perdió en la sinfonía de la vida oaxaqueña. Dentro del vehículo, el silencio era denso, una presión física que aplastaba el aire acondicionado. Valeria se atrevió a mirar de reojo a Lucio. Su rostro, usualmente una máscara de control impenetrable, era un mapa de venas tensas en la sien y una mandíbula apretada hasta el dolor. El hombre que se creía un rey, el arquitecto de su propio universo, acababa de ser destronado por una fantasma que se negó a permanecer en la tumba que él le había cavado. «No puedo creerlo», susurró Valeria, en un intento fallido por romper la tensión. Quería que su voz sonara despectiva, pero solo logró un temblor de inseguridad. «Ese lugar es tan rústico». La palabra flotó y murió, patética ante la evidencia de lo que acababan de presenciar. Lucio no respondió. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante de cuero, como si quisiera estrangular la realidad. No veía el camino. Veía el rostro de Elena, bañado por el sol, sereno, poderoso, libre. La imagen se quemaba en su retina. La mujer que él había descartado como una pieza de mobiliario anticuada, se había convertido en una obra de arte viviente, y el mundo entero parecía hacer fila para aplaudirla. Y a su lado, Mateo, su propio hijo, mirándolo no con odio, sino con algo mucho peor, una fría y distante lástima. «Ese dinerito», se repetía en su mente, las palabras de Elena resonando como un gong fúnebre para su ego. La herencia que él había ridiculizado, la había convertido en un imperio de alma y color, y él, con toda su riqueza, con sus activos multimillonarios, con su vida perfectamente curada, se sintió de pronto miserablemente pobre, vacío. Miró a Valeria, a su belleza calculada, su dependencia económica, y por primera vez la vio como lo que era, un eco fallido de lo que él había intentado hacer con Elena, un trofeo que acababa de perder todo su brillo. Mientras tanto, en el umbral de Casa Alma, Elena exhaló lentamente, un suspiro que liberó los últimos vestigios de un peso que había cargado por años. El aire olía a tierra, mojada y jazmín. Sintió la mano firme de Mateo sobre su hombro. No dijeron nada. No era necesario. Él había presenciado no solo la patética derrota de su padre, sino el triunfo definitivo y silencioso de su madre. En los ojos de su hijo,
Elena vio un orgullo profundo que era el único reconocimiento que realmente le había importado jamás. Cerró la pesada puerta de madera y el sonido sordo y macizo fue un punto final, un sello. El pasado ya no podía tocar el timbre. Se dio la vuelta y se sumergió de nuevo en su presente vibrante. El murmullo de los huéspedes, el tintineo de las tazas de cerámica, la luz dorada filtrándose por los arcos de cantera. Caminó por el patio, su mano rozando la superficie rugosa de una de sus pinturas colgada en la pared. Era un autorretrato, no de su rostro, sino de sus manos, manchadas de pintura, sosteniendo un brote verde que emergía de la tierra seca. Vida, creación, renacimiento, todo lo que Lucio había intentado sofocar. Los días siguientes, la visita de B. Lucio se desvaneció como un mal sueño del que uno despierta aliviado. Elena estaba demasiado ocupada viviendo para detenerse en los fantasmas. Supervisaba una nueva expansión, una pequeña biblioteca para los huéspedes con techo de vigas. Negociaba con artesanos locales para vender sus piezas en la tienda del hotel, asegurándose de que recibieran un precio justo. Y pintaba. Pintaba con una libertad que ya no era desafiante, sino tan natural como respirar. Pero a miles de kilómetros de distancia, en la quietud estéril de un penthouse con vistas a una ciudad de acero y cristal, la obsesión de Lucio echaba raíces venenosas. El silencio de su hogar perfecto ahora lo ensordecía. La presencia de Valeria lo irritaba. Cada rincón de su vida, antes una fuente de orgullo, ahora le parecía una escenografía barata, una falsificación sin alma. Noche tras noche, se sentaba frente a la pantalla de su computadora, el resplandor azul iluminando su rostro demacrado. El buscador se había convertido en su confesionario y su cámara de tortura. Casa Alma, Oaxaca. Elena Alarcón, artista. Las imágenes lo apuñalaban. Fotos de su hotel en revistas de viajes, descrito como una joya escondida, un santuario de arte y paz. Reseñas de 5 estrellas que elogiaban la calidez y el alma del lugar, y a su propietaria, una mujer inspiradora. Leía cada palabra, cada comentario, y el veneno de la envidia y el arrepentimiento le recorría las venas. Esto no era solo envidia, era una rabia posesiva. En medio de su mente retorcida, él la había creado, aunque fuera a través de su opresión. Ella no tenía derecho a existir, y mucho menos a prosperar, sin su permiso. Su humillación se transformó en un plan metódico y frío. Ya no se trataba solo de ego, era una necesidad visceral de recuperar el control. Si no podía tenerla de vuelta, la destruiría. Si no podía poseer su éxito, lo desmantelaría pieza por pieza. Comenzó a buscar grietas, registros de propiedad, permisos de construcción, impuestos. Rastreó en foros de viajes en busca de comentarios negativos, cualquier cosa que pudiera magnificar. Un huésped se quejó de un grifo que goteaba. Otro mencionó que el wifi era lento en las habitaciones del fondo. Eran nimiedades, pero en la mente febril de Lucio eran municiones. Una madrugada, con Valeria durmiendo en la otra punta de la enorme cama, descolgó el teléfono. Marcó un número que no había usado en años, el de un hombre que se especializaba en encontrar problemas donde no los había. Ricardo. «Soy Lucio Alarcón», dijo, su voz fría y metálica. «Necesito un favor en México, un asunto personal». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una voz untuosa. «Lucio, qué sorpresa. Pensé que te habías vuelto un hombre de bien. ¿En qué puedo servirte?» «Déjate de bromas», cortó Lucio. «Se trata de un pequeño hotel en Oaxaca. Se llama Casa Alma. Quiero que encuentres algo, lo que sea. Una irregularidad en sus licencias, un empleado descontento, una deuda olvidada con un proveedor. Algo que pueda usar, algo que lo haga vulnerable». La orden quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza silenciosa.
Colgó el teléfono y miró por el ventanal la ciudad dormida. Una sonrisa torcida, la primera en semanas, se dibujó en su rostro. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando. Mientras tanto, en Oaxaca, bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían al alcance de la mano, Elena daba la última pincelada a un nuevo cuadro. Era un paisaje de los volcanes que se veían a lo lejos, imponentes y serenos, guardianes silenciosos de su valle. Sentía una paz profunda, la certeza de estar exactamente donde debía estar. No sabía que, al otro lado del mundo, un hombre que ya consideraba una cicatriz del pasado estaba moviendo las piezas para intentar quemar su paraíso hasta los cimientos. El primer golpe llegó disfrazado de burocracia, un sobre de color manila con sellos oficiales que se sentía extrañamente pesado en sus manos. Una inspección sanitaria sorpresa, citando una denuncia anónima sobre la higiene de la cocina. Elena frunció el ceño. Su cocina era inmaculada, un santuario de orden y aromas frescos que supervisaba personalmente cada día. Le pareció extraño, una molestia, pero nada más. 2 inspectores de rostro severo llegaron al día siguiente, en plena hora del desayuno. Recorrieron cada rincón con una minuciosidad casi hostil, tomando notas en sus portapapeles, susurrando entre ellos. Elena los acompañó con una calma profesional, respondiendo a cada pregunta con la verdad. Pasaron la inspección, por supuesto, pero con una advertencia por una grieta minúscula en un azulejo detrás de la estufa. La humillación del espectáculo frente a sus huéspedes y su personal fue como una mancha de aceite que tardó en limpiarse. Luego, la guerra se trasladó al mundo digital. Una avalancha de reseñas de una estrella apareció en los portales de viajes. Eran anónimas, vagas y maliciosas. El lugar es bonito, pero el servicio es terrible. Encontré un bicho en mi habitación. La dueña parece arrogante. Mentiras tan burdas que al principio le parecieron ridículas, pero su efecto era real. La calificación de Casa Alma, un perfecto 5 de 5 que había construido con años de esfuerzo, comenzó a bajar. Fue Mateo quien unió las piezas. Estaba sentado en la oficina, mirando la pantalla de la computadora con los ojos entrecerrados. «Mamá», dijo, su voz más grave de lo que Elena recordaba. «Mira las fechas. La primera de estas reseñas apareció 2 días después de que él viniera. Él». No necesitaba decir el nombre. El aire en la pequeña oficina se volvió denso, cargado de una verdad ineludible. No eran coincidencias. Era un ataque. Era Lucio. Esa noche, Elena no pudo dormir. La vieja y familiar presión en el pecho regresó, un fantasma que creía haber exorcizado para siempre. Se sentó en la oscuridad del patio, escuchando el canto de los grillos, y por un momento se sintió de nuevo esa mujer pálida y asustada del suburbio. La duda, como una enredadera venenosa, comenzó a trepar por su alma. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si ella no era lo suficientemente fuerte? Lucio tenía dinero, contactos, una crueldad sin límites. Ella solo tenía esto. Un sueño de adobe y bugambilias que de repente parecía terriblemente frágil. Se miró las manos, callosas por el trabajo, manchadas de pintura. Estas manos habían levantado muros, habían plantado jardines, habían creado belleza donde solo había ruinas. Estas manos habían sostenido a su hijo y habían secado sus propias lágrimas. No eran las manos de una víctima. Un interruptor se accionó en su interior. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una rabia fría y clara. No era miedo lo que sentía, era furia. Lucio no estaba atacando un negocio. Estaba intentando profanar su santuario, intentando arrastrarla de vuelta a la oscuridad, porque no soportaba la luz que ella había creado. A la mañana siguiente, Elena reunió a su pequeño equipo de confianza, a Mateo, a Sofía, la jefa de cocina,
una mujer fuerte de la comunidad, y a don Arturo, el anciano jardinero que había sido su primer amigo en el pueblo. Les contó todo, sin omitir detalles. «Esto no es un problema de negocios», les dijo, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «Esto es personal. Lucio no quiere que Casa Alma fracase, quiere que yo fracase». Mateo apretó los puños. «Lo demandaremos, lo expondremos». Elena negó con la cabeza. «No, jugar su juego es perder. No nos esconderemos, no nos disculparemos. Lucharemos con la verdad. Sofía, quiero que la cocina esté tan abierta como sea posible, que los huéspedes vean cómo preparamos todo con amor y cuidado. Don Arturo, quiero que el jardín esté más hermoso que nunca, que cada flor sea una respuesta a su fealdad. Y Mateo, tú y yo responderemos a cada una de esas mentiras en línea, con honestidad, con dignidad. Dejaremos que nuestros huéspedes, nuestra familia, hablen por nosotros». Su estrategia era simple: oponer una transparencia radical a sus ataques sigilosos. A la oscuridad responderían con más luz. El siguiente golpe de Lucio fue más duro. Un aviso legal llegó por mensajero. Un antiguo socio comercial suyo, un desarrollador inmobiliario sin escrúpulos, reclamaba una parte de la propiedad, alegando un acuerdo verbal previo a la compra de Elena. Era una mentira descarada, una táctica para enredarla en un costoso y agotador litigio que le drenaría los recursos y la energía. Elena llevó la carta a su abogado, un hombre local sabio y respetado. Él leyó el documento, su rostro endureciéndose con cada párrafo. «Esto es basura, Elena», dijo, «pero es basura peligrosa. Quieren ahogarte en papeles, en gastos, en miedo». «No tengo miedo», respondió ella, y al decirlo supo que era verdad. «Tengo la escritura, tengo los recibos, tengo la verdad». El abogado sonrió por primera vez. «Y tienes algo más importante. Tienes a este pueblo. Lucio no entiende este lugar. Aquí la comunidad es más fuerte que el dinero de cualquier hombre». Y la comunidad respondió. La noticia del ataque legal se extendió como un reguero de pólvora. El proveedor de café, al que Lucio había intentado presionar, le envió el doble de grano con una nota que decía: «Págame cuando puedas, estamos contigo». Los artesanos locales organizaron un pequeño mercado en el patio de Casa Alma en señal de solidaridad. Los huéspedes habituales inundaron las redes sociales con fotos, videos y testimonios de apoyo, ahogando las reseñas falsas en una marea de amor y ¿verdad? Elena se movía en el centro de esta tormenta no como una víctima acosada, sino como una generala tranquila. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, caminaba por su jardín y respiraba el aire fresco. Sentía la fuerza de la tierra bajo sus pies. Lucio había desatado una guerra, esperando encontrarla sola y frágil. Pero Elena ya no estaba sola. Había construido un ejército, no de soldados, sino de almas unidas por la belleza y la autenticidad. La batalla no había terminado, pero Elena ya sabía quién iba a ganar. No se trataba de derrotar a Lucio, se trataba de demostrar que la luz, por muy fuerte que sople el viento, no se puede apagar. La guerra de Lucio no fue una tormenta, sino una llovizna tóxica y persistente diseñada para erosionar la tierra fértil que Elena había cultivado. Pero él no contaba con que las raíces de Casa Alma eran profundas, ancladas no solo en el suelo de Oaxaca, sino en el corazón de su gente. Elena enfrentó cada ataque no con pánico, sino con una serenidad que lo enfurecía más. A cada reseña falsa respondía con un testimonio real de un huésped feliz. A cada amenaza legal oponía la simple y sólida verdad de sus documentos. El día de la audiencia preliminar, el aire de la pequeña sala del juzgado era denso y viciado. Lucio estaba allí, flanqueado por dos abogados de traje caro que parecían depredadores fuera de su hábitat natural. Él la miró con una suficiencia que ya no le afectaba. Elena entró sola, vestida con un sencillo vestido, blanco bordado con flores de colores,
Se sentó y esperó. No parecía una acusada, sino una reina esperando pacientemente el fin de una farsa. El abogado de Lucio presentó el caso con una retórica grandilocuente, hablando de acuerdos rotos y derechos usurpados. Presentó a su testigo, el supuesto socio, un hombre de ojos huidizos que recitó una historia claramente memorizada. Parecía que la maquinaria del dinero y la influencia estaba a punto de aplastar la verdad. Entonces el abogado de Elena, don Miguel, se levantó. No llamó a un contratestigo. Simplemente le pidió permiso al juez para presentar una grabación de audio. Era una llamada telefónica. La voz untuosa de Ricardo, el solucionador de problemas, se escuchó con una claridad demoledora, hablando con el supuesto socio de Lucio, detallando el pago que recibiría por su falso testimonio. Ricardo, sintiéndose traicionado por un pago demorado de Lucio, había decidido vender su lealtad al mejor postor, la verdad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El rostro de Lucio pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la derrota absoluta. El juez desestimó el caso de inmediato, anunciando una investigación por perjurio y fraude procesal. La guerra había terminado, no con un estruendo, sino con el clic seco de una grabadora. Elena salió del juzgado y el sol la cegó por un instante. No se sentía eufórica, solo sentía una inmensa y profunda paz. El último fantasma de su vida anterior se había desvanecido para siempre. Mateo la esperaba en los escalones y la abrazó sin decir palabra. A su alrededor, su pequeña comunidad, Sofía, don Arturo, los artesanos, la aplaudían suavemente. No era una celebración ruidosa. Era un reconocimiento silencioso a la fuerza de una mujer que se había negado a ser borrada. Meses después, la vida en Casa Alma no solo había vuelto a la normalidad, había alcanzado una nueva dimensión. La historia de la batalla legal se había convertido en una leyenda local, un cuento sobre la resiliencia y la comunidad que atrajo a un nuevo tipo de viajero. Aquellos que no solo buscaban un lugar bonito, sino un lugar con alma. El hotel estaba siempre lleno, y el arte de Elena explotó. Una famosa curadora de arte de la Ciudad de México se hospedó en el hotel, se enamoró de su historia y de su obra, y le ofreció una exposición individual en una de las galerías más prestigiosas del país. Una tarde, mientras preparaba los lienzos para su exposición, recibió un correo electrónico. Era de Valeria, unas pocas líneas torpemente escritas, informándole que había dejado a Lucio. El costo de la venganza lo había arruinado, no solo financieramente, sino como persona. Se había convertido en un hombre consumido por su propio veneno, solo en un penthouse lleno de objetos sin valor. Elena leyó el mensaje, lo borró y siguió pintando. La vida de Lucio ya no le pertenecía, ni siquiera como un mal recuerdo. Esa noche, después de que el último huésped se retirara a su habitación y la música del patio se apagara, Elena caminó descalza por el jardín que había creado. La luna llena iluminaba las bugambilias, tiñéndolas de plata. Se detuvo junto a la fuente y miró su reflejo en el agua. Vio a la mujer que era ahora, fuerte, serena, completa. Vio las cicatrices, no como marcas de dolor, sino como los hermosos surcos que deja el tiempo en la madera noble. Comprendió que la verdadera superación no consiste en volver a ser quien eras antes de la caída. Es imposible. El verdadero renacimiento está en tomar los pedazos rotos de tu antigua vida y usarlos para construir algo nuevo, algo más auténtico y mucho más fuerte. La vida le había quitado todo para demostrarle que lo único que realmente necesitaba siempre había estado dentro de ella. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.